Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Solo pasaba por aquí para recordarles que no soy el autor de las historias que comparto. Cada autor estará debidamente acreditado en la descripción de cada video. Recuerden que apoyar al autor original es fundamental para que las historias continúen y no se cancelen por falta de apoyo. No suelo ser muy hablador, pero quería tomar un momento para agradecerles por su atención. Si deseas seguir viendo contenido interesante, te invito a suscribirte, comentar y interactuar con los videos. Esto me ayudará mucho a seguir creciendo y mejorando. Y sin más que decir, los dejo con el fanfic. Disfruten. A Game of Thrones. Capítulo 2. El juicio. Peach lo ayudó a ponerse de pie, casi lo levantó. Era tan fuerte, y todo el tiempo Jaune la miraba fijamente. A su ropa, al bisturí, al mundo que ella había descrito sin ironía como tu corazón. Suena extraño, lo sé. Soberbia del milenio. Pero es verdad. Todo lo que ves a tu alrededor, desde la tierra hasta el cielo, desde los edificios hasta las bestias, es un mundo que nace de lo más profundo de mi conciencia. Supongo que la pregunta entonces es, si este mundo es falso o un sueño. No te culparía por pensar así, pero no, es tan real como nuestro propio mundo. Movió la cabeza hacia la izquierda. Ven, da un paseo conmigo, sobrino. No había puerta ni escalera hacia donde ella señalaba, solo el borde del edificio. ¿Dónde bajamos? Imagínese su conmoción cada vez mayor, cuando ella no solo corrió con tacones, sino que lo hizo más rápido de lo que su ojo podía rastrear. Clac, clac, clac. Más rápido que un milisegundo. En un momento ella está en el techo, luego, a continuación, es una sombra envuelta por la luna azul palpitante. Había saltado tan alto en el aire que le recordó a un pájaro. Con una floritura y un giro, ella se zambulló y desapareció más allá del borde del edificio, y él apenas captó su guiño. Jaune entró en pánico y corrió hacia él. No sabía por qué se sintió aliviado al descubrir que ella todavía estaba viva, si podía saltar tan alto en primer lugar. Esperó en el fondo, apoyada en un poste de luz, sin ninguna indicación de que algo estuviera roto. Apúrate, no tenemos toda la noche. El tiempo pasa igual aquí. ¿Quieres que salte? Gritó Jaune. Quiero decir, podría conjurarte por una escalera. Pero eso no te enseñaría nada, ¿verdad? Da un salto de fe, Jaune. En casa llamaban suicidio a saltar desde los tejados, y es mejor creer que la gente no lo hacía por fe. Jaune miró la caída, completamente inseguro de cuántos pies era. Solo que probablemente explotaría como un globo relleno de gelatina una vez que tocara el fondo. Lo único en lo que podía pensar en ese momento eran en esos retratos abstractos de pintura de salpicaduras que había visto en los museos. Aún así, ¿qué otra opción tenía? Jaune retrocedió, tragó saliva, esperó lo mejor y luego corrió. Le gustaba pensar que eran sus instintos de supervivencia y no la cobardía lo que le hacía detenerse justo antes del borde, y se sentía como un niño que aprende a nadar por primera vez. De vuelta en el punto de partida, se dio una palmada en las mejillas y volvió a correr, esta vez llegando al borde pero olvidándose de saltar. Un poco anticlimático, lanzando desde el borde con tanta gracia como un pez desembarcado. Apenas soltó un grito antes de aterrizar en algo blando. Dijo suave. A menos que se equivocara, el adoquín era lo más alejado de ello. Extraña sensación, la caída repentina a una parada aún más repentina. Probablemente así era como se sentía la muerte. Caer de bruces y preguntarle a Dios por qué. Se preguntó a sí mismo si realmente había aterrizado en el pavimento, pero cuando levantó la cabeza para mirar la carretera, no se pudo negar. Allí, junto a ese poste de luz, su dulce y cariñosa tía se reía en su mano. Pensé que me ibas a atrapar o algo así. Jaune se puso en pie de un salto. Entonces no aprenderías nada, le señaló con el bisturí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sintió? Furioso, asustado, listo para gritarle. Lo más importante es que sentía, indoloro. Jaune se tocó el pecho, sin gelatina. De hecho, el mayor daño que le hicieron fue la suciedad y los guijarros que se metieron en su camisa. Ni una pierna rota, ni una cara rota más allá del ojo morado preestablecido.
Jaune se quedó boquiabierto al ver el edificio. Una torre negra que se clava en el lecho rosado del cielo. ¿Cómo demonios habías sobrevivido? Esa es tu primera lección. Jaune casi se estremeció cuando Peach agarró su mano con el mismo agarre inquietantemente poderoso y le pasó la espada por la palma de la mano. Podría haberse estremecido, pero apenas lo sentía. Realmente se sintió como un pinchazo, a pesar de que la sangre oscura se acumulaba en su mano. En este mundo, eres más fuerte, más rápido, más duradero. En diversos grados por persona, pero no obstante, todos los que entran en un corazón se convierten efectivamente en superhumanos. Lo mismo con la curación, su cuerpo sanará a un ritmo más rápido de lo normal. Lo cual es bueno, porque las heridas que sufres aquí también se trasladan al mundo humano. Sobrehumano. Jaune nunca habría pensado que esas palabras pudieran existir juntas, y sin embargo, ¿cómo podía llamar mentirosa a su tía? Se miró la mano, le dio la vuelta, vio caer la sangre, todavía con muy poco dolor. Vio que empezaba a dirigirse por el camino negro, con las colas de su abrigo ondeando, y Jaune se aseguró de seguirle el ritmo. Mi trabajo requiere que tenga la capacidad, la paciencia, de escuchar a los demás y tratar de entenderlos. Es imposible, por supuesto. Se necesitaría una vida más larga de la que cualquier ser humano ha tenido para comprender a una persona por completo. Es un calvario por medios normales. Ella lo miró, y Jaune notó un brillo en sus ojos. Pero los mundos dentro del corazón de una persona son diferentes. Son puertas de entrada al núcleo de la naturaleza humana y, como tales, no pueden mentir ni ocultar la verdad. Puedo explorar ese núcleo, Jaune. Puedo encontrar la oscuridad enterrada en lo más profundo de mi ser, rescatar a la gente de ella. Esto, Jaune, es la forma en que realmente ayudas a la gente. ¿A qué te refieres con rescatarlos?, preguntó Jaune. Una araña se arrastró por su espina dorsal mientras un aullido resonaba en el aire. Los mismos de antes. Solo que estaban mucho más cerca. Una sombra voluminosa saltó por los tejados. Y no fue el único. 5, no, 6 más lo seguían y, en cuestión de segundos, todos habían descendido sobre ellos. Los rodeó. Parecían hombres lobo, bípedos y gigantescos, que se elevaban justo encima de él. Máscaras blancas agrietadas ocultaban sus rostros, pero no oscurecían los largos hocicos y los dientes afilados, lenguas colgantes que rezumaban de hambre. Sus brazos estaban llenos de pelo y músculos, llenos de fuerza, largas garras blancas con suficientes rasguños como para prometer que habían visto acción antes. Sus ojos eran farolas rojas en la oscuridad de la noche. Demoníaco, imponente de atención, de respeto, del miedo. Solo uno era imposible de comprender. Pero 6. Su tía solo tenía ese pequeño bisturí. Se llaman Grimm. Este tipo en particular se llama Beowulf, y se alimentan de las almas de aquellos afligidos por el dolor y el trauma, explicó Peach con tanta indiferencia que Jaune tuvo que preguntarse si vio a los conejitos en lugar de monstruos descomunales. En cierto modo, se podría decir que son nuestras emociones negativas, mutadas en monstruos. El miedo, la ansiedad, la rabia, la depresión, la apatía, todas nuestras emociones oscuras dan origen a estas cosas y existen en todos nosotros. Si la ansiedad era lo que representaban, entonces Jaune tenía la sensación de que había miles de personas atormentando su corazón en ese momento. No hacía falta decir que no le gustaba saber eso. ¿Por qué no nos atacan? Hizo un gesto airoso con la mano. Mi corazón está estable, así que tengo el control total de lo que sucede aquí. ¿Establo? Piensa en ello como esa sensación en la que tu vida está contenta. No tienes preocupaciones o tensiones urgentes inmediatas. Queremos esa seguridad, queremos satisfacción, control y amor. Es cuando estas necesidades no están satisfechas, cuando surge el conflicto dentro de nosotros, y es entonces cuando los Grimm comienzan a aparecer. Y algunas personas, especialmente las de su edad, tienen problemas para procesar sus sentimientos. Puede conducir a comportamientos autodestructivos, pérdida de confianza, infelicidad. Hizo un gesto a los Beowulfes. Y estas bestias prosperan con eso.
Un gran charco oscuro comenzó a brotar de los pies de los monstruos, se extendió como una infección, rodeó a Jaune y a su tía como una manada de lobos. Si su tía tenía el control total, estaba causando esto. Había algo en él, el vacío incuestionable que contenía, hacía que su respiración se acelerara, que sudara hielo, que el mundo se sentía como si se encogiera sobre él a medida que la oscuridad se acercaba más y más. Era un niño, abrazando a su tía como si fuera. Al mismo tiempo, se mostró robusta como una estatua nueva. Completamente imperturbable, como si hubiera visto el horror antes y se hubiera vuelto insensible a él. Es fácil internalizar ese dolor, nunca abrirse y nunca decirle a alguien por qué estás sufriendo, dijo ella. Ella se alejó de él, se giró para mirarlo y abrió los brazos de par en par. Jaune estuvo a punto de saltar cuando los Beowulfs comenzaron a aullar y la oscuridad que se arrastraba comenzó a cobrar vida a su alrededor, zarcillos azotando, burbujas estallando. Eso es lo que lleva a esto. Una persona que no puede enfrentar su trauma y, en cambio, se somete a él, será consumida por la desesperación de su propio corazón, por los Grimm, y se hundirá en una oscuridad de la que incluso la mejor ayuda no puede salvarla. Jaune tragó saliva lo suficiente como para que le doliera. Ellos, morir. Ojalá fuera así de misericordioso. La mayoría de las víctimas terminan en peor situación. Algunos se suicidan o son enviados a salas psiquiátricas, algunos incluso terminan como criminales. Su rostro se endureció. Dios dijo: ten piedad de vosotros, los vivos, porque nunca conoceréis la paz como los muertos. Algo le arrebató el pie y Jaune corrió al lado de su tía. Una mano negra había emergido de la oscuridad, ahora escabulléndose hacia atrás, pero Jaune no dudaba de que habría más. Un estruendo poderoso y sibilante se escuchó a medida que la oscuridad se acercaba, incluso burbujas que estallaban con furia como si los fuegos del infierno estuvieran justo debajo. Pero justo antes de que pudiera acercarse más, se retiró. Retrocedió como si la presencia de su tía lo rechazara, desapareció en los callejones oscuros donde Jaune estaba seguro de que esperaban su próxima oportunidad para atraparlo. Pero podemos ayudarles, Jaune. Podemos ayudar a cualquiera con este poder. Se oyó el tintineo de un tacón. Los primeros Grimm saltaron sobre ellos, Jaune levantó los brazos presa del pánico, sintiendo la fría sombra del monstruo que lo alcanzaba. Esperó a que sus fauces gigantes se cerraran a su alrededor, pero nunca llegó. ¿Por qué iba a hacerlo, cuando la mitad superior del Beowulf navegaba sobre su cabeza? Su tía se quedó de pie donde había estado el Grimm, con la mitad inferior pateando y retorciéndose a sus pies. Su bisturí volvió a girar. «Aplasta a los Grimm», entonó, con un tono salvaje en su voz. Fue entonces cuando el siguiente saltó sobre ella. Dio un paso suave y sin esfuerzo hacia la derecha para que las garras gigantes de los Grimm no mataran nada más que aire. Los Grimm trataron de atraparla en el columpio, pero ella deslizó su bisturí tan rápido que dibujó un destello blanco en el brazo de los Grimm. Un brazo que tocó el suelo un segundo después. Luego su mandíbula. Un golpe en el pecho hizo que la criatura explotara a través de una pared, mientras que sus partes incorpóreas emitieron humo negro a medida que comenzaban a desvanecerse. Encuentra la fuente del dolor de la víctima y derrótalo. No le dio oportunidad al tercero, inmediatamente acortó la distancia y cortó ambos brazos. Así es como se salva un corazón de caer en la desesperación. Jaune cayó de culo. Se imaginaba cosas. Tenía que serlo. Su vieja tía coja se había convertido en una talentosa acróbata y en una feroz guerrera a la vez. Giró sobre la punta de los pies, giró la otra pierna para golpear al siguiente Beowulf en el pecho, lo dominó, lo derribó y luego forzó su talón a través de su pecho. Sacó el pie hacia atrás en una ráfaga de humo negro, se agachó bajo el golpe del siguiente y luego sacó algo de la manga de su mano libre. Delgado y centelleante a la luz, un cable. El Grimm en el aire aulló mientras lo apuñalaba, tiró de él hacia atrás y dejó escapar un gemido al estrellarse contra los adoquines. El último Beowulf ya estaba sobre Peach, cortando, rugiendo, chasqueando sus mandíbulas.
Con una calma infinita, se agachaba, giraba, tejía e hizo todas las acciones incuestionablemente asombrosas que casi escupían las palabras. Sí, de hecho soy una ruda. ¿Era realmente su tía? ¿El que dijo la palabra escalofriante en serio? Imposible. Y, sin embargo, allí estaba ella, siendo completa y totalmente impresionante ante sus ojos. Levantó la mano casi aburrida, el destello blanco cortó al último Beowulf desde la entrepierna hasta la cabeza, y luego apartó suavemente ambas mitades, mientras caminaba hacia él como si todo lo que hubiera hecho fuera poco más que un calentamiento. Puedo enseñarte cómo. Puedo ayudarte a despertar tus poderes y mostrarte cómo usarlos para ayudar a los necesitados. Igual que yo. La violencia en el mundo real no hace más que convertirlos en enemigos, por eso debemos hacer la guerra con el corazón de las personas. ¿Por qué a mí? Se ahogó. Para ayudar a una persona, hay que aprender sobre ella, pasar tiempo con ella para comprender mejor sus luchas. Como dije, los niños son los más susceptibles a la desesperación, pero sería sospechoso para mí, un adulto, estar cerca de niños regularmente a menos que acudan a mí en busca de ayuda. Ella lo miró. Y sabes que los de tu edad no están tan dispuestos a venir en busca de ayuda como deberían. Jaune se frotó la nuca. ¿Qué sentido tenía negarlo? Es por eso que te lo pregunto. Hay cientos de estudiantes que están pasando por cosas con las que necesitan ayuda. Si quieres marcar la diferencia, si realmente te duele ver a otros sufriendo, entonces ayúdales a superarlo. Ayúdalos a sanar, y tal vez incluso aprendas a ayudarte a ti mismo en el proceso. Todo esto era demasiado. Grimm. Desesperación. Salvar el corazón de la gente. Era un hombre. ¿Cómo podía ayudar a tanta gente? Era un tipo normal, un perdedor marginado con el que nadie querría asociarse. Y mucho menos hacerse amigo. Tampoco quería ni necesitaba amigos. Como PH dijo antes, los problemas de otras personas no eran suyos. Pero ahora quería que él asumiera la responsabilidad de hacer suyos los problemas de la gente. Lo único que tienes que hacer es decírmelo, Jaune. Su tía se acercó a él y le señaló el corazón. Supe desde que escuché sobre esa pelea que tienes el poder de hacer algo mejor que solo luchar contra los matones. Puedes cambiarlos. Ayúdalos a ser mejores personas y más felices. Si tuvieras el poder de sanar el dolor de una persona, ¿no lo harías? Nadie lo haría. A Jaune le gustaba pensar así. Pero todo le parecía demasiado. Solo soy un chico de secundaria. ¿Qué puedo hacer? PH se llevó una mano al corazón y Jaune sintió que algo cálido se le hinchaba en el pecho. Más de lo que crees. Es raro que sienta algo por los demás sin vergüenza. Tú tienes eso. Y créanme cuando digo que la empatía es lo más importante que puede tener un ser humano. ¿Qué dices, sobrino? Tú y yo. Realmente podemos ayudar a las personas si eso es lo que quieren. Todo lo que quería era, bueno, Jaune ni siquiera estaba seguro de lo que quería. La verdad era que solo estaba asustado. De los monstruos y de este mundo, de todo lo que no estaba convencido de que fuera real, pero también de lo que le había costado. Era más fácil detener a un ladrón o luchar contra un matón, pero esto era algo completamente diferente. Para ayudar verdaderamente a alguien de la manera que lo necesitaba, necesitaba acercarse a ellos, necesitaba sentir lástima por ellos y necesitaba luchar para salvarlos no de otra persona, sino de ellos mismos. Incluso podría hacerlo por sí mismo. Esto estaba más allá de él. No hay nada que pueda hacer para ayudar. ¿Qué es peor que decepcionar a un ser querido? No mucho, supuso Jaune. Su corazón se rompió cuando la esperanza en el rostro de su tía se desvaneció, como si la hubiera lastimado mucho peor en ese momento de lo que probablemente nunca lo haría. Eso es lo que decimos todos, Jaune. Esa es la mentira que todos nos decimos a nosotros mismos, para justificar por qué nos quedamos de brazos cruzados, decirnos a nosotros mismos que no es nuestro problema. Cuando en realidad, todo lo que necesitamos es una cosita llamada coraje. Ingravidez. Volvía a caer. Los miles de fragmentos de vidrio, la oscuridad retorcida, la luz. Luego, pizza fría. Aterrizó en su silla, pero terminó llevándola consigo mientras caía al suelo.
Jaune se encogió ante un aguijón furioso en la palma de su mano. El corte. Duele mucho más ahora que antes. Escuchó pasos y miró hacia arriba, vio a su tía mirándolo desde arriba, girando su reloj. Ella le sonrió y, por razones que Jaune no quería admitir, esa sonrisa no llegó a sus ojos. Vamos, te limpiaré esa mano. Eso fue todo. No lo mencionaría. Jaune se puso en pie. Pero, ¿qué pasa con? Te agradecería que te guardaras esto para ti. Peach dijo. Hay otros que lo saben, pero ni siquiera está cerca del conocimiento público. No creo que necesite explicar que sería malo que demasiada gente se enterara. Jaune ni siquiera quería considerar ese pensamiento en ese momento. Demonios, el hecho de que ella hubiera admitido que otros lo sabían era lo suficientemente preocupante. Que en este momento, la gente se sumergía en los corazones de las personas, luchaba contra monstruos, intentaba salvar vidas. Nada de esto parece real. En tu caso, podría ser mejor tratarlo de esa manera cuando te despiertes mañana. Jaune asintió lentamente. Yo, limpiarme la mano yo mismo. Probablemente fue lo más rápido que había regresado a su habitación. No se sentía más seguro con la puerta cerrada, ni cuando estaba en el baño, lavándose la sangre de las manos y hirviendo de dolor. No era un corte profundo en absoluto, se curaría en unos pocos días. El dolor físico era fácil de ignorar. Pero la decepción de su tía, al darse cuenta de que esperaba algo mejor de él. Eso era como tragarse un puñado de clavos. Sin embargo, fue su culpa por poner esas expectativas invisibles en él, ¿verdad? No podía ayudar a la gente. Fracasaría, lo más probable es que fracasara. Además, Peach claramente había estado haciendo esto por un tiempo y era buena en eso, y había otras personas que hacían lo mismo. ¿Por qué meter su propia mano en ese tarro de galletas? Pero, ¿por qué su tía se acercaría a él entonces? Seguramente, si alguien estuviera ayudando a los estudiantes, ella lo sabría. ¿Significaba eso que no había nadie a quien ayudar? ¿Que estaba sola en esto? Jaune se sentó en el asiento del inodoro y miró el suelo de baldosas. Había sentido algo allá abajo, en ese mundo, una especie de energía que le surgía en el pecho. Algo que lucha por ser libre. El desayuno fue un asunto incómodo. Y Jaune se preguntaba, y esperaba, que esto no se convirtiera en algo habitual. Por eso pertenecía a casa con sus hermanas y su padre. ¿Alguna vez te has metido en una discusión con uno? Tienes 7 más para estar hasta que las cosas se desborden. Tal vez esa no era una forma ideal de resolver un problema, pero funcionó la mayoría de las veces. Toda la sangre era más espesa. Con la tía Peach, sangre aparte, eran los únicos en esta casa. Todo el espacio para escapar, tanto más sofocante cuando se cruzaba con ella. Si a Peach todavía le molestaba lo que sucedió anoche, hizo un maldito buen trabajo al no mostrarlo. Buenos días, nena. Ella lo saludó con un bostezo cuando él subió las escaleras, listo y vestido para su segundo día de clases. Ni una mención del otro mundo, ni de los Grimm, ni del hecho de que había dado cuerpo a una manada de monstruos gigantes con toda la delicadeza de un protagonista de videojuego. Le pasaba todo el tiempo, sin duda. Incluso llegó a pensar que todo era solo un sueño, y como si ese otro mundo pudiera escucharlo, le dolería el corte en la palma de la mano. La quemadura en su pecho golpeaba como un puño en una puerta. Definitivamente no es un sueño. Tía Peach. Preguntó. ¿HM? ¿Qué es? Preguntó, preparándose un café. Perdón por ser una decepción. Lamento haberte causado problemas. Perdón por existir. Jaune podría tirar ese dado y cualquier respuesta podría funcionar. Pero decidió no rodarlo en absoluto. Cobardía, al fin y al cabo. Era más fácil. Simplemente, ve a la escuela temprano. Pero aún no comiste. Voy a buscar algo en la cafetería. Jaune se colgó la bolsa y salió por la puerta. Hasta luego. Está bien, me encanta, pero ya había cerrado la puerta tras de sí. El primer día, Jaune esperaba que la escuela terminara rápidamente. El segundo día, esperaba que la escuela durara para siempre. Es curioso cómo cambiaron las cosas.
Afortunadamente para él, Mr. Port fue su ángel de la guarda, descendió al mundo para hacer realidad su deseo. Pero Dios mío, tuvo que implicar tanto hablar. Peor aún, era una pobre distracción de sus pensamientos. ¿Qué era la economía o las matemáticas comparadas con la amenaza existencial de que los monstruos eran reales? ¿Había algún Grimm que se pareciera al hombre del saco? ¿Cómo era el hombre del saco? ¿Qué idiota había decidido nombrar a un monstruo con algo tan estúpido como el hombre del saco? Aún estaba plagado de estas preguntas y más a medida que el día avanzaba como un caracol cuesta abajo en un flujo de melaza. Su papá sabía de esto. Tal vez por eso lo habían enviado aquí. Tal vez, cuando él nació, habían percibido algún tipo de potencial oculto, una profecía floreciente. Tal vez Dios mismo había descendido y le había dicho: tu hijo es como el elegido o algo así. Luego, habían diseñado perfecta y minuciosamente toda su vida para moldearlo y convertirlo en el salvador de corazones que siempre estuvo destinado a ser. Aún se imaginó a PH a su padre hablando de ello ahora. ¿Qué quieres decir con que dijo que no? Lo dudaba y, sin embargo, parecía completamente posible después de todo lo que había aprendido. Se lo diría a su padre si llamaba. Hola papá, las cosas con la tía PH van bien. Me metí en una pelea el primer día. Además, los demonios son reales y salvan los corazones de las personas. ¿Te gustaría dar más detalles al respecto? Tengo esa mirada loca. Lo sé, ¿verdad? Aún se dijo a sí mismo que no mirara, pero no pudo resistirse. Los chicos sentados a una fila de distancia susurraban sobre sus escritorios. Uno con un mohawk y otro con los ojos entrecerrados, susurrando, aunque no demasiado sutilmente señalándolo. Lo mordió, ya sabes. Cardin tiene una marca en el brazo. ¿Eh? Deja de jugar. Lo digo en serio, tío. Ya está circulando. Aún podría haber pensado que se trataba de un caso aislado. Dos tipos que no tienen nada mejor de qué hablar. Entonces recordó que estaba en la escuela secundaria. Tu negocio era de todos una vez que salía. A la izquierda, una chica sonreía detrás de sus manos mientras su amiga le susurraba algo. Podría haber parecido inocuo si la forma en que sus ojos se dirigieron a él no fuera una clara indicación de lo contrario. Estaban las vidas de las personas tan vacías que chismorrear sobre él era todo lo que querían hacer. Podría haber vuelto a sus asuntos, pero la tercera chica del grupo mantuvo su atención. El pelo rojo ladrillo, largo y suelto alrededor de los hombros, despeinado como si apenas lo peinara, en el lado más claro de la piel bronceada. Hace tanto calor en el norte. Soy un maldito fantasma comparado con todos los que están aquí. Se dio cuenta de que ella jugaba con una banda elástica en la muñeca. Enrollarlo y luego desenrollarlo, enrollarlo y luego desenrollarlo. Chasquear. La goma golpeó la piel cuando la tiró hacia atrás como una onda, luego la soltó, sin siquiera inmutarse por el dolor. Ella estaba mirando hacia adelante, y Jaune lo siguió para descubrir que estaba observando a alguien. Dos personas, en realidad. Un chico guapo y una chica con el pelo violeta peinado. Se susurraban el uno al otro, y por lo cerca que se sentaban, Jaune no creyó que estuvieran intercambiando las respuestas de los cuestionarios. Jaune puso los ojos en blanco y se dio la vuelta. No es su problema. Y la respuesta era aún más obvia. Seguir adelante. Había tenido enamoramientos antes, había sido rechazado antes, y eran una sin duda, pero siempre mejoraba al final. Aprendí bastante rápido que la angustia se podía evitar si simplemente nunca actuabas en consecuencia y fingías que no estaban allí hasta que te convenciste de que era verdad. Impecable. En cuanto a esa chica, descubriría que había alguien ahí fuera para ella. Ella estaría bien. Sí, señorita Ember, dijo Port. La chica de la goma elástica había levantado la mano. ¿Puedo obtener el pase para ir al baño? Oh, ciertamente, ciertamente. Port sacó dos pequeños pases de madera de su escritorio y los dejó encima. ¿Y dónde estaba yo? Ah, sí, mi carrera como espía de alto perfil. Era martes de tacos y mi instructor de yoga me dijo. Ember se levantaba de su asiento, aparentemente con prisa.
Atravesó la fila, haciendo todo lo posible por ignorar al chico y a la chica que hablaban, lo suficientemente cerca como para besarse ahora. A Jaune no le sorprendería que estuvieran escondiendo algo cuando la gente no estaba mirando. Ember gritó mientras tropezaba con la pierna de alguien, cayendo sobre sus manos y rodillas. Algo salió de su bolsillo del pecho. Pequeño y negro. ¿Un encendedor? No. Había una pizca de plata en el borde. Lo cogió rápidamente. Demasiado rápido. Jaune no tenía ni idea de si alguien lo había visto, pero el señor porno lo había hecho. Pero nadie la había mirado, demasiado enfrascado en las conversaciones con sus propios grupos como para prestarle atención a Ember. Se apresuró a salir, arrebatando el primer pase del baño, las puertas se cerraron silenciosamente detrás de ella. Jaune lo repitió en su cabeza. Podía verla desaparecer por la puerta de nuevo. Se preguntó si le había visto temblar los labios o si solo estaba imaginando cosas. Era ya fuera una ruptura o un amor no correspondido, pero algún día encontraría otro chico. Ella estaría bien. No era su problema. No es su problema en absoluto. Sí, señor Ark. El señor Porn respondió a su mano levantada. Soy un idiota, no es acoso, se dijo Jaune, pero lo era y lo sabía. La audacia de él, saltando de un salón a otro, esperando a que Ember doblara una esquina antes de arrastrar el culo detrás de ella, resistiendo la tentación de tararear la samba aventurera de la música de espías. No hace falta decir que ser atrapado podría ser lo peor que hay que explicar. Estaba preocupado por su seguridad, señor. Jaune podía sentir las esposas, oír cómo la puerta de la celda se cerraba tras él. Eres lindo, diría su compañero de celda Bubbles. Sin embargo, Jaune no disminuyó la velocidad, manteniéndose al día con ella y rezando para que nadie pasara por allí. Tomó algunas maniobras, especialmente cuando Godwich estaba a punto de doblar la esquina y se metió en una aula convenientemente vacía. Encontró otra puerta al otro lado de la clase, vio pasar a Bricair y se escabulló por allí. Bastante lejos para ir al baño, Jaune frunció el ceño. A estas alturas ya habían pasado unos cuantos, y Ember ni siquiera los había mirado. Un lugar familiar, entonces. Ya lo había hecho antes. Y mientras Jaune daba la vuelta al enésimo pasillo, la sorprendió desapareciendo en un baño al final de un pasillo muerto. Bien, ahora que ella estaba allí, él podía, espera, ¿y ahora qué? ¿Por qué no se le había ocurrido esto? La siguió todo el camino para no llegar a ninguna parte. Bueno, podría ser una emergencia. Ember lo entendería, ¿verdad? Oh Jaune, gracias por salvarme del error de mis caminos. Definitivamente no eres un bicho raro por seguirme al baño de mujeres. Había algunos lugares a los que los hombres simplemente no iban. Podrías escabullirte más allá de la frontera de un país, hackear el hexágono y asaltar el área 59. Pero no te infiltraste en el baño de chicas, eso tenía que ser una ley o algo así. Maldita sea. Solo podía imaginar lo que ella haría con esa navaja. Rezó algo pequeño. Pero, ¿y si hoy era el día en que lo llevaba demasiado lejos? ¿Y si esta era la pausa para ir al baño de la que no regresó? Tenía que pensar en algo, en cualquier cosa, para evitar que ella cometiera un error como ese. Gritar pidiendo ayuda. No había tiempo para comprobar si había alguien allí, por no mencionar que haría que Ember cayera con fuerza sobre él. Decirle a un profesor. No pudieron hacer mucho, al menos no a tiempo. Tenía que hacer algo ahora. Entonces lo vio. La alarma de incendios. Nunca en la vida de Jaune pensó que sería el indicado, y sin embargo, aquí estaba. Lo tiró hacia abajo antes de que pudiera detenerse. Luego se metió en otra aula convenientemente vacía al otro lado del pasillo. Octavia salió del baño casi de inmediato, con los ojos llorosos pero muy viva. Se bajó una de las mangas. Las cicatrices estaban allí, pero por lo que podía ver, no había nuevas adiciones. Las clases ya comenzaban a desfilar por el pasillo, y Jaune se preparó para salir. Entonces sus ojos captaron algo. 2 pelirrojas en un día. Tenía que haber una broma en alguna parte. Esta era de un tono escarlata, suave y brillante, y estaba sentada en el suelo con la espalda apoyada en la pared.
Había esmeraldas en las cuencas de sus ojos y no se equivocaba. Pestañas ardientes, brillantes, invaluablemente hermosas, oscuras, casi burlándose de él con cada parpadeo. Piel cremosa, un toque de remolacha en sus mejillas, y la luz golpeó su clavícula a la perfección. Sería un maldito criminal si no hubiera buscado ni un segundo, aunque se arrepintiera gravemente. ¿Qué estaba pensando en ese momento? Suena la alarma de incendio y un niño entra corriendo a un aula donde he estado faltando a clase. No parecía tan tonta como para no juntar las piezas. Él ya era un acosador, el secuestro era solo un paso adelante. Jaune se sacudió ese pensamiento. No se lo diré a nadie, dijo con voz madura y suave. Le hacía sentir un hormigueo y no le gustaba. ¿Qué otra opción le quedaba sino confiar en su palabra? Deberíamos salir, dijo la muchacha, empujando hacia arriba sobre sus largas piernas. Atlético. Mucho. Sí. Jaune la dejó salir primero, asegurándose de no ver cómo sus caderas se balanceaban mientras se deslizaban entre el tráfico que fluía por el pasillo. Maldita sea, miró. Había muchos simulacros de incendio en su antigua escuela, pero Jaune no solía encontrar los buenos para la autorreflexión. Pero había muchas cosas que estaba haciendo últimamente que nunca pensó que haría. No llevaba ni una semana viviendo con su tía y se había metido en una pelea, había acosado a alguien, había activado una alarma de incendios y estaba a merced de una chica que podía destruirlo total y absolutamente. Uno pensaría que después de descubrir que existían los monstruos, el mundo real se volvería trivial, intrascendente. Pero no, la vida real seguía siendo una experiencia completa y excitantemente jodida. Toda la escuela había sido evacuada, mientras que la policía había aparecido y estamos revisando la escuela. Maldita sea, ¿por qué no bajó la alarma de incendios con la manga? ¿No estarían buscando huellas dactilares o algo así? Jaune podía sentir las esposas. ¿Quieres acurrucarte?, preguntó Burbujas. Los maestros gritaron los nombres de sus estudiantes alineados, tratando de ser lo más organizados posible, pero fracasaron estrepitosamente contra muchos estudiantes que renunciaron al protocolo para hablar con sus amigos. Jaune incluido, excepto que Ember y la chica bonita no se veían por ningún lado y él no tenía amigos. Dioses, sueno patético. Octavia Ember. Puerto llamado. Jaune se animó y siguió la mirada de la clase mientras se dirigían al final de la fila. Octavia levantó la mano, pero miró al suelo, de pie junto a las chicas con las que se había sentado. Sin embargo, ella parecía estar bien, y Jaune soltó el aliento que había estado conteniendo. Pero, ¿por qué tener alivio, recordar la posibilidad muy real del chantaje? Tus bolsillos se ven muy gruesos, diría la chica guapa. ¿De verdad, tu tía te dio 500 gravámenes? ¡Qué dulce! Apuesto a que cabría bien en mi bolso, ¿no crees? Pero no importaba dónde buscara, no podía encontrarla. Tal vez se la había inventado. Posible. Chicas tan bonitas simplemente no existían. A menos que fueran extraterrestres o algo así. ¿En qué demonios estaba pensando?, murmuró Jaune. Nada de esto habría sucedido si él se hubiera ocupado de sus propios asuntos. Y Peach quería que interfiriera en la vida de otras personas de esta manera. Terminaría siendo un criminal. O peor. No valió la pena. Oye, Jaune, gritó San, saludando a un grupo que se acercaba. Jaune se acercó cautelosamente a él, vio que estaba con su ropa de gimnasia, las axilas y el cuello empapados de sudor. Una locura, ¿eh? ¿Crees que alguien inició un incendio en alguna parte? Tal vez. Jaune se metió las manos en los bolsillos para que San no las viera temblar. Estuvo atento a la chica bonita por si acaso, solo para darse cuenta de que San tenía la cabeza azul. ¿Dónde está Neptuno? ¿No están ustedes dos unidos por la cadera? San se echó a reír. A Jaune no le pareció tan gracioso. Para sorpresa de todos, no. Está en otra clase. San levantó la vista hacia la escuela. Me pregunto si Merk hizo esto. No tenía sentido resistirse a su curiosidad ahora. ¿Mercenario? ¿Mercurio negro? Repitió San, esperando a Jaune por alguna razón. Oh, olvidé que eres nuevo.
Solía ser un estudiante aquí, de hecho, creo que todavía lo es, solo que a veces no aparece. O la mayoría de las veces. ¿Por qué haría esto? Odio por la escuela, tal vez. Solía estar en el club de artes marciales como yo. San se llevó las manos a las caderas y negó con la cabeza como si el recuerdo fuera un peso en su mente. Él era increíblemente bueno. Suma a todos los que se enfrenta, incluso a Yan y a mí. Tal vez era demasiado bueno. Deja que llegue a la cabeza. Ganó muchas de las competencias de la escuela. Solía ser el favorito de todos. Se podía contar con él para que entrara en acción, incluso contra competidores mayores. Había el más leve rastro de una sonrisa, pero no una sonrisa feliz. Entonces, fue arrestado por golpear a un tipo en un bar. Lo suficientemente malo como para que el tipo fuera hospitalizado. Salió en las noticias y todo. Creo que el tipo está paralizado ahora. San suspiró, y no se detuvo ahí tampoco. Golpeó a algunos chicos que tuvieron problemas con él, luego a este otro chico que salió con su ex. Al menos eso es lo que he oído. Un animal con piel humana, a Jaune ya no le gustaba. Lo entiendo, es un problema. Pero dijiste que todavía está en la escuela. Debería ser expulsado. O en la cárcel. San sacudió la cabeza sombríamente. Los maestros tuvieron una gran reunión el año pasado para discutir qué hacer con él. Al final, lo suspendieron por un tiempo, pero eso es todo. Puede volver a la escuela en cualquier momento. Simplemente no lo ha hecho. En serio, es una mala noticia. Todo el mundo le tenía miedo, incluso Cardin. ¿Por qué la escuela no expulsaría lo que efectivamente era un terror para los estudiantes? Jaune había visto cómo expulsaban a los niños por mucho menos. ¿Por qué mantener Mercurio? Voy a suponer que está haciendo cosas mejores que activar las alarmas de incendio. ¿Qué dice eso sobre cómo paso mi tiempo libre? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que prenda fuego a las cosas? Oye, quería dar las gracias. Para ayer. Jaune volvió bruscamente para mirar a San. Tal vez no sea tan malo como Merc, pero Cardin puede ser un dolor de cabeza a veces. ¿Podría llevármelo? San se encogió de hombros, pero ¿qué es lo que la gente golpea a la gente, sabes? Jaune no tenía una respuesta para eso, solo miró hacia otro lado. No lo hice por ti. Simplemente no me gustaba. Aún así, gracias. De verdad, San levantó el puño. Jaune lo miró por un momento. Alá, ¿qué tengo que perder? Y lo empujó hacia atrás. Tenía que parecer tan feliz. Uno pensaría que acababa de hacer su semana. El pecho de Jaune se sentía caliente y no le gustó. La violencia no resolvería nada. Al igual que activar una alarma de incendio, no evitaría que Octavia se lastimara. Ahora la miraba y ella no parecía menos miserable que antes. De vuelta a ver a ese chico y chica coqueteando como si nada hubiera cambiado. Fue solo ahora que Jaune se dio cuenta de que acababa de lastimarse en casa, posiblemente peor, y no había nada que él pudiera hacer al respecto. Si tuvieras el poder de sanar el dolor de una persona, ¿no lo harías? ¿Qué se suponía que debía hacer? Nada. Hoy demostró que era incapaz de hacer nada. Lo demostró. Derecha. La vida tenía varias formas de ser irónica, como cuando activas una falsa alarma de incendio en la escuela solo para llegar a casa y encontrarte con una casa en llamas. Tal vez eso era un poco hiperbólico. Era solo la estufa la que estaba en llamas, el humo gris llenaba la casa, y su pH hizo que su dramatización fuera digna de una telenovela mientras gritaba, tratando de apagar el fuego con una toalla. Apresurándose, Jaune cogió otra toalla, la mojó y la tiró sobre el fuego. Le devolvió el silbido, pero la bestia fue sofocada. Mientras la tía Peach, la verdadera asesina de bestias, se dejaba caer en su silla ya que acababa de superar la batalla más dura de su vida. ¿Qué pasó?, preguntó Jaune. Intenté hacer la cena, no había nada más que tristeza en sus ojos, tanto que Jaune sofocó la risa que quería surgir. Iba a hacer stroganoff de ternera. Le encantaba el stroganoff de ternera, así que había algo por lo que emocionarse. Jaune echó un vistazo a los materiales del mostrador. Pavo molido en lugar de carne de res. No Worcestershire. Quemé la mantequilla de ajo hasta el infierno y de regreso.
Las cebollas estaban cortadas descuidadamente. La tía Peach se secó la frente y sus dedos tenían algunos vendajes. Vendas que no estaban ayer allí. Sucede cada vez que lo intentó, simplemente F. Límalo todo, se reclinó en su asiento, aún casi podía ver las nubes oscuras sobre su cabeza. De todos modos, ¿cómo fue la escuela? Jaune acercó un asiento. Alguien activó la alarma de incendios. Ella se echó a reír. Es irónico. Sí. Se sentaron juntos en silencio, observando cómo el quemador volvía a la normalidad con paso firme. Recordó haber estropeado las comidas, aprendiendo a cortar verduras por primera vez. Jaune, a las mujeres les encantan los hombres que saben cocinar, dijo su padre. Y Jaune recordó haber preguntado por qué se suponía que debía importarle, mientras su padre le dirigía esa mirada sabia y cómplice y decía que lo descubriría cuando fuera mayor. Jaune se permitió sonreír un poco. ¿Es posible sumergirme en mi propio corazón?, preguntó, ahora curioso. Peach asintió lentamente. Sí, pero no es una buena idea cuando estás... ¿Qué? Suspiró. Cuando estés en la posición en la que estás, Jaune. No es realmente una buena línea entre decirlo y no decirlo. Se limitó a suspirar y juntar las manos, tratando de reunir el coraje que podía encontrar entre las partes de él que querían alejarse. Enrócate en su habitación. Traté de evitar que una chica se lastimara hoy. Los ojos de Peach se abrieron de par en par. ¿Qué pasó? La detuve, Jaune se encogió de hombros. Pero ella lo va a hacer en casa, ¿no? Yo, sí, lo más probable. Así que al final, no pude ayudarla. No es la forma en que necesita que la ayuden. Podría señalársela a un profesor. No hay mucho que puedan hacer a menos que ella lo admita, pero podría valer la pena intentarlo. Luego se encogió de hombros. No puedo hacer mucho por mí mismo, incluso si lo sé. Además de informar a sus padres. Contárselo a sus padres probablemente era lo mejor si aún no lo sabían. Pero imaginó que no era un tema del que a Octavia le gustaría hablar, y podría sentirse aún menos cómoda con las personas que la confrontaban. ¿Significaba eso que había que dejarla en paz? Quizá no. Pero las buenas intenciones y los valientes esfuerzos no siempre fueron recompensados con un final feliz. Pero, si podía reunir un poco de coraje, podría hacer que Octavia y cualquier otra persona que necesitara ayuda, hicieran ellos mismos los finales felices. Quiero hacerlo. Su tía casi jadeó, llevándose una mano a la boca. ¿Cambiaste de opinión? Lo hice, mierda, y en realidad lo decía en serio. ¿Qué le pasaba? ¿De qué otra manera puedo hacerlo y respetar sus deseos sin tener que recurrir siempre a... Bueno, medidas que no debería tener que hacer? Tal vez eso suene raro cuando estoy tratando de saltar alrededor de los corazones de las personas, pero, ya estaba siendo más invasivo de lo que debería haber sido. ¿Por qué no ir hasta el final? Tal vez no funcionaría, tal vez fracasaría. Pero al menos, quería poder vivir sabiendo que lo había intentado. Entonces vamos, comencemos. Peach lo había levantado, sonriendo tanto que Jaune casi le devolvió la sonrisa. Casi. Caramba, tenía acidez estomacal o algo así. ¿Y ahora? Por supuesto. Necesitamos que te entrenes. No debería llevar mucho tiempo, pero si queremos que la pelota ruede, entonces te voy a presionar mucho. ¿Estás listo? Espera, dame un... El mundo se hizo añicos a su alrededor, maldita sea. Pero incluso cuando no estaba listo y el mundo estaba oscuro y colapsaba a su alrededor. El poder en su pecho volvió a cobrar vida, y esta vez más fuerte, como si un volcán hubiera entrado en erupción dentro de él. Jaune se aferró a su pecho, arañado, estaba desesperado por liberarse de él. Se puso más caliente. Incluso más caliente. Su cabeza latía furiosamente mientras los fragmentos de vidrio se arremolinaban en un solo punto, estallando en un destello que lo consumía todo. Y las cadenas se rompieron. Los ojos de Jaune se abrieron de golpe. Su cuerpo se sintió un poco más pesado de repente, luego se miró a sí mismo. Armadura. Una placa blanca en el pecho con ribetes dorados lo abrazaba sobre una capucha negra.
Guanteletes blancos, dedos dorados, protectores de brazos que le llegaban hasta los codos, pulidos perfectamente como si estuvieran hechos a medida para él, recién salidos de la fragua del herrero. Vaqueros azules metidos dentro de unas botas de combate negras. Es posible que solo eso le haya impresionado. Pero fue entonces cuando vio el escudo. Un escudo de cometa específicamente, lo suficientemente grande como para que sintiera que podía protegerlo a él, a cualquiera, de cualquier cosa. Ribeteado en oro, lo suficientemente afilado como para que la luz azul pálido de la luna lamiera los bordes. Las lunas crecientes, dobles, en el centro, casi, le habló. Se revelaron como él. ¿Qué estaba mirando sino un reflejo de sí mismo? De alguna manera, tenía mucho sentido. «Oh, mírate», dijo Peach mientras se acercaba a él. «Has cambiado de forma. Significa que tu apariencia ha despertado. Ahora solo se trata de averiguar qué hace y cómo lucharás con él». «¿Semejanza?», preguntó Jaune. «Un aullido. Poderoso y vicioso. Veo wolves». Abajo, Jaune podía ver a las bestias corriendo hacia ellos, algunas ya escalando el edificio como insectos voraces. «¿Listo, sobrino?», preguntó Peach, girando su bisturí. ¿Qué más había que decir? Armándose de valor, Jaune tomó el escudo con ambas manos y siguió a la tía Peach mientras se zambullía sobre el edificio. El viento azotaba su rostro, el miedo era una violenta tormenta en su corazón, nada tenía sentido y, sin embargo, todo lo hacía. Dioses, ¿en qué se había metido? ¿Y por qué lo hacía tan feliz? Bueno, ciertamente no esperaba una respuesta tan positiva. Gracias a todos. Espero que este capítulo mantenga la calidad, quiero que los capítulos se sientan más como episodios en cierto modo, así que eso es lo que estaba buscando. Inicialmente, la parte con Octavia se iba a extender a lo largo de más capítulos, pero sirvió demasiado bien para un propósito aquí. Parece que ya han pasado muchas cosas y solo son 2 capítulos hasta ahora, no podría decirte si eso es buena o mala escritura. Especialmente porque las historias de escenarios de la escuela secundaria no suelen ser lo mío, con algunas excepciones, por supuesto, pero estoy disfrutando escribiendo esto hasta ahora. A ver si puedo seguir rodando. Gracias por leer y nos vemos en la próxima. Isa.